Samuel 3, 1 al 10, nueva traducción viviente. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en estos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llama usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llama usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llama usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primero de Samuel 3, versos 1 al 10. Dios habla. Dios se comunica con las personas. Lo hace de muchas y muy diferentes maneras. De acuerdo con el escritor de Hebreos, Dios habló de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1, versos 1 y 2 en la nueva traducción viviente. Hay una razón fundamental para que Dios esté interesado en comunicarse con nosotros. Esta es que Él nos creó para que viviéramos en comunión con Él y vivir Él en comunión con nosotros. Así que en nuestro nacimiento, en nuestro venir a la vida, se encuentra presente el propósito de Dios de que vivamos una relación armónica con Él. Jesucristo es la máxima expresión del interés divino de que estemos en comunión con Él. En Jesús, Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos saber de Él, de su carácter, de su propósito, del significado de su llamado. Lo que Jesús no nos revela de Dios, no necesitamos saberlo. Pero todo lo que Dios nos dice a través de Jesús comunica y afirma el interés amoroso que Dios tiene en toda la humanidad, que Dios tiene en ti y en mí. Sí, Jesús es la palabra de amor más poderosa y contundente de Dios. No en balde, Juan 3:16 asegura que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es por lo que nosotros creemos en el Dios de Jesucristo. Para nosotros, Dios no es un desconocido, ni mucho menos un Dios que se esconde, que se oculta. Todo lo contrario. Cuando por el pecado el ser humano se aleja de Él, Dios viene a su encuentro en Jesucristo. De esta manera, Jesús es una convocatoria, una propuesta que Dios nos hace para que nos volvamos a Él. La cruz del Calvario es el llamado de Dios para que estemos en comunión con Él y para que caminemos juntos, para que seamos uno con Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Jesús, nos asegura Pablo, es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15 en la nueva traducción viviente. En Jesús, Dios nos dice todo lo que Él quiere que sepamos de Él,
de su amor, de su propósito. Sí, en Jesús Dios nos está hablando. Dios se comunica con nosotros. Otro medio del que Dios se vale para comunicarse con nosotros es su palabra revelada, la Biblia, como la conocemos. A Timoteo, el apóstol Pablo le asegura: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda Timoteo 3, versos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios nos enseña quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su modo de actuar y cuáles son los principios que rigen su relación con nosotros. También nos instruye para que vivamos de tal modo que nuestra vida le agrade a Dios, que le honre y que sea también un testimonio de su poder, de su realidad y de su presencia en medio de los hombres y en medio de las circunstancias de la vida que enfrentamos. El salmista le dijo a Dios en alguna ocasión: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Repasa Salmo 119, verso 105. En efecto, a través de su palabra, Dios nos habla, Dios nos instruye, Dios nos consuela, Dios nos previene, nos dirige. En estos días en los que los jóvenes enfrentan tantas presiones, peligros y amenazas, el salmista nos recuerda que los jóvenes pueden mantenerse puros obedeciendo la palabra de Dios. Salmos 11, versos 105, si mal no recuerdo. No, Salmo 119, verso 105. Además nos asegura, y muchos lo hemos podido comprobar, que la alegría de la vida está en deleitarse en la ley, en la palabra del Señor, meditando en ella día y noche. Salmos 1, 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dios también se comunica con nosotros de manera sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo habla a nuestro espíritu, lo hace revelando a nuestra mente lo que hay en él. Para ello, Dios se vale de revelaciones, de sueños, de palabras proféticas, es decir, de palabras animadas por el Espíritu Santo en terceras personas y que revelan lo que hay en nosotros, a veces lo que va a suceder y en otras lo que Dios quiere de nosotros en una circunstancia en lo particular. Desde luego tengo que reconocer, esta dimensión sobrenatural del quehacer de Dios puede producir incredulidad, confusión, burla y aún rechazo de quienes no conocen a Dios. Basta decir aquí que nuestro Señor Jesús aseguró a sus discípulos que cuando Él ya no estuviera físicamente en esta tierra, sería el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, quien habría de guiar a sus discípulos, a nosotros, quien les revelaría la voluntad de Dios y quien los consolaría. Te recomiendo que repases Juan 14 y Juan 16. Algo que la Biblia asegura y me emociona es que el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 en Reina Valera 60. Si da testimonio, entonces declara, le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos bien lo que esto significa?
En momentos torales de nuestra vida ha venido a nosotros la convicción interior de que somos de Dios, de que Él nos ama, de que somos sus hijos, de que Él está con nosotros y que entonces podemos enfrentar lo que venga, porque nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, se encarga de revelar a nuestro espíritu. Dios también nos habla audiblemente. Es decir, podemos escuchar la voz de Dios. Sé que esto puede parecer una locura, cuando menos una declaración aventurada. Recuerdo haber acompañado a una hermana anciana a una entrevista psiquiátrica en el Hospital Fray Bernardino de Sahagún. La doctora que la atendía, la verdad lo hacía con indolencia, con poco interés. Quizá porque se trataba de una anciana humilde, afectada física y mentalmente. En algún momento, la hermana comenzó a hablarle a la doctora de sus prácticas de oración. Se refirió al cómo le pedía a Dios que la ayudara y cómo le daba gracias al Señor por el consuelo recibido. Hasta ahí, la doctora permaneció indolente, ajena. Pero cuando la viejita le aseguró que Dios le hablaba, que Dios le decía que la amaba y que la fortalecía, la doctora literalmente respingó, se sobresaltó. Empezó a preguntarle a la hermana cómo era la voz de Dios, si Dios le hablaba fuerte o no, dado que estaba medio sorda la viejita. Luego la doctora volteó y con mucha condescendencia me dijo que el deterioro cognitivo de la enferma era tal que ya escuchaba alucinaciones auditivas. Ya tenía alucinaciones auditivas. Bueno, yo solo le dije que cuando Dios nos habla podemos oírlo. Entré con una paciente psiquiátrica y salimos siendo 2 los pacientes en la opinión de la doctora. La Biblia abunda en testimonios que muestran que Dios se comunica audiblemente con las personas. Le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a Jeremías, le habló a Pablo, etc. O como en nuestro pasaje, le habló a un niño pequeño, a Samuel. Después de todo, si Dios es el Creador y es el Señor, Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Qué lo limita? ¿Qué le impide hacer lo que se ha propuesto hacer? Si sobrenatural es lo que excede los términos de la naturaleza, ¿qué no es este el espacio en el que Dios actúa? Otra vez, si Dios es el Creador y Señor de todo lo que existe, ¿podrá limitarlo lo que nos resulta natural, lo que nos parece lógico, lo que es propio de nuestra condición, pero no por ello es propio de la condición de Dios? Bueno, podríamos abundar en la consideración de estas cuestiones. Aún, estoy seguro, podríamos compartir numerosos testimonios de cómo es que Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, a través de su palabra o hasta audiblemente. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo pronto. Pero por ahora, quiero invitar a ustedes para que volvamos a nuestro pasaje y que prestemos atención a 2 o 3 cosas que el mismo pasaje contiene. La primera cuestión a la que quiero referirme es a la declaración contenida en el primer verso de nuestro pasaje. Ahora bien, dice, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco frecuentes. La forma en la que el escritor sagrado destaca tal hecho revela la importancia de lo que está por relatar, desde luego. Pero me parece que también destaca que el silencio de Dios, que se expresa en la escasez de sus mensajes y en la poca frecuencia de las visiones, de las revelaciones personales a su pueblo, es algo extraordinario
que de ninguna manera conviene asumir, hacer propio, aceptar como algo normal, como propio de quienes viven o pretenden estar en comunión con Él. Además de ello, el escritor revela que la escasez de los mensajes, que la falta de la comunicación con Dios y de Dios, aletarga la percepción espiritual de los creyentes. Letargo es el adormecimiento e inactividad de los animales cuando hibernan, como los osos y las serpientes. Pero también es el estado de cansancio y de somnolencia profunda y prolongada causados por cuestiones patológicas, a su vez también provocados por una enfermedad. Me parece que cuando el escritor señala que Elí, el sacerdote de Dios, el experto en cuestiones espirituales, ya se había acostado, y cuando el escritor destaca que no fue sino hasta que Samuel lo buscó por tercera vez cuando este hombre se dio cuenta de que estaba sucediendo algo natural. Cuando el escritor señala estas dos cuestiones, es que el escritor quiere comunicarnos algo más que la simple información de los eventos que está relatando. Dios quiere comunicarse con nosotros, pero ello no es suficiente para que Dios lo logre. Se requiere que también nosotros queramos estar en comunión con Él y que queramos escuchar lo que Él quiere decirnos, que a diferencia de Elí no estemos durmiendo. Me temo que si el modelo de nuestras oraciones es un indicador del interés que tenemos de escuchar a Dios, vamos a ser encontrados en falta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando oramos, hablamos y hablamos y hablamos. Y poco tiempo dedicamos en nuestras oraciones para escuchar, para guardar silencio y así atender lo que Él quiere decirnos. Bueno será que nos detengamos a pensar en ello. ¿De veras crees que Dios puede hablarte? Y si de veras lo crees, ¿por qué no te callas cuando estás orando? Conviene destacar en medio de todo esto que lo que más importa cuando nos acercamos a Dios en respuesta a su acercarse a nosotros es la disposición de nuestro corazón. Elí, el dormilón, instruye a Samuel: si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que cuando el niño Samuel escucha su nombre en labios de Dios, responde pronto: habla, que tu siervo escucha. Bueno, hermana, hermano, Dios te está llamando. ¿Es tu respuesta la de Samuel: habla, que tu siervo escucha? Cuando piensas en la obra de Dios en Jesucristo, ¿escuchas lo que Dios te está diciendo en Jesucristo? Cuando vas a la palabra de Dios y ésta te revela lo que hay en el corazón de Dios, ¿lo escuchas? Es decir, ¿haces caso y atiendes a lo que Dios te está diciendo? Cuando Dios de manera sobrenatural susurra algo a tu corazón, ¿estás pronto para responder y para actuar en consecuencia? A veces me temo que en la mayoría de las ocasiones solo escuchamos, prestamos atención a lo que nos parece atractivo, confortable de aquello que Dios nos está diciendo. Pero fíjate que Samuel, a su pequeña edad, tuvo que escuchar y atender el mensaje que definía el todo, el derrotero de su vida, lo que iba a hacer toda su vida. Y aunque lo que escuchó de Dios lo llenó de miedo, Samuel estuvo dispuesto a vivir siendo consecuente con lo que había escuchado. Dios nos habla de muchas maneras. Dios te habla a ti, Dios me habla a mí.
Si bien el medio que Él elige para hablarnos resulta interesante, Jesucristo, la Biblia, la revelación del Espíritu, su voz, lo más importante es la respuesta que nosotros damos a lo que Dios nos está diciendo. Jesús, insisto en ello, es una convocatoria que Dios te hace para volverte a Él y para seguirlo. Su palabra te dice qué sí y qué no de tu vida le agrada. Te indica lo que Él quiere que hagas. El testimonio de su Espíritu al tuyo te revela, te llama a caminar el camino que Dios quiere que sigas. ¿Eres el siervo que escucha? ¿Eres quien le dice a Dios, habla que voy a hacer lo que me estás diciendo que haga? ¿Vas a donde Dios te está enviando? ¿Te detienes cuando Dios te pide que lo hagas? ¿Vives como Él te llama a vivir? Aunque hago estas preguntas en segunda persona, en realidad son las preguntas que cada uno de nosotros debe hacerse a sí mismo. Las preguntas que yo me hago respecto de mí mismo. Porque si Dios nos habla, no nos queda más que decir que habla, que tu siervo escucha. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga.